This is Access Radio Chicago, 1470 AM, WCFJ, Chicago Heights. Radio Visión y la librería Vida Nueva presentan su siguiente programa. Bienvenidos a nuestro espacio radial Conocer, Creer y Vivir, donde juntos con la Biblia en la mano conoceremos más de la santa palabra de Dios para creerla y para vivirla. Conocer, Creer y Vivir es un programa producido gracias al patrocinio de la librería Vida Nueva, la Red de Oración y el Seminario Bíblico Hispano a través de las ondas radiales de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Muy buenas y bendecidas tardes tengan todos ustedes, feliz inicio de semana. Hoy es lunes 4 de noviembre del año 2013 y estamos muy contentos de poder iniciar una emisión más de su programa Conocer, Creer y Vivir. Este programa que también puede escuchar en vivo a través del www.radiovisionchicago.com, www.radiovisionchicago.com. Ahí usted puede escucharnos y vernos en vivo también. Y si no tiene tiempo porque está comiendo, porque está trabajando, porque anda en la calle, por cualquier razón, entonces usted puede venir más tarde y a la página www.radiovisionchicago.com. Se va a la parte de abajo, va a haber un cuadrito que dice YouTube, usted le da clic ahí y usted va a poder ver este programa grabado, y todos los programas de la buena programación de Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Y bueno, Marta Polo está enfermita, no ha podido estar con nosotros, me ha dicho que este viernes ya va a estar aquí con nosotros, ya la extrañamos bastante, pero primero es la salud y entonces ella está ahorita recuperándose. Ya nos da gusto que por lo menos ya regresó, ya está aquí con nosotros, pero vamos a estar orando por ella para que el Señor la fortalezca, la restaure muy pronto y pueda estar aquí con nosotros el próximo viernes a la 1, de 1 a 1:30 de la tarde, aquí por Radio Visión, la frecuencia que te bendice. Y estamos estudiando el libro de los Hechos. Vamos en el capítulo número 13. Nos hemos detenido un poco con respecto a este primer discurso, este primer sermón, este primer mensaje que predica el apóstol San Pablo en aquellos lugares donde anda él en su primer gira misionera. Y entonces nos ha enseñado mucho cómo es que para nosotros los predicadores, los maestros, cómo es que debemos de preparar los mensajes, cómo debemos de preparar los estudios. Y Pablo lo que nos ha enseñado es que tienen que ser siempre fundamentados en la santa palabra de Dios. Algo de lo que platicaba hace un momento con mi amado hermano pastor Jorge Fuentes, a quien tengo aquí enfrente y saludo con mucho cariño, después de que también anduvo por una gira de trabajo muy fuerte, ¿no?, para este hombre. Estaba platicando con él sobre lo importante, ¿no?, de que todo lo que hacemos y todo lo que decimos pues tiene que estar fundamentado en lo que enseña la santa palabra de Dios, y que el apóstol Pablo precisamente en este capítulo número 13 nos hace énfasis de que todo esto se trata de Cristo, no se trata de mí, se trata de Cristo. Aquí a quien se anuncia es a Cristo nuestro Señor, y se anuncia precisamente como quien viene, el único que viene y que tiene el poder para perdonar nuestros pecados, y no solamente para perdonar nuestros pecados, sino que en ese momento constituirnos como hijos del Dios Altísimo. Solamente en Cristo Jesús, solamente en Él hay salvación, solamente en Él hay vida eterna, solamente en Él hay perdón de los pecados. Y este es el mensaje que el apóstol Pablo está enviando en su primer viaje misionero. Quiere que todo eso quede perfectamente claro, y como nos ha enseñado entonces en estos versículos que estamos estudiando, empieza a hacer un uso tremendo de las escrituras de su tiempo, que son el Antiguo Testamento, para confirmar todo lo que él está diciendo. Es decir, todo lo que él dice tiene su sustento en la santa y bendita palabra de Dios. Y así también debe ser nuestro mensaje el día de hoy, siempre fundamentado en la santa palabra de Dios, porque si no se convierte en mi mensaje y no en el mensaje de Dios. Así que si tiene usted su Biblia a la mano, lo voy a invitar a que la abra ahí en el capítulo número 13 del libro de los Hechos. Vamos a concluir el día de hoy con esta porción del mensaje del apóstol Pablo, y vamos a adelantarnos
leemos desde el versículo número 26 hasta donde él termina el discurso, versículo número 43. Así que si la tiene ahí en la mano, leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así en esta segunda parte de su mensaje: varones hermanos, versículo 26, hijos del linaje de Abraham y los que entre vosotros teméis a Dios. A vosotros es enviada la palabra de esta salvación, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús, ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitándolo del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos, y él se apareció durante muchos días a los que habían subido juntamente con él de Galilea a Jerusalén, los cuales ahora son sus testigos ante el pueblo. Y nosotros también os anunciamos el evangelio de aquella promesa hecha a nuestros padres, la cual Dios ha cumplido a los hijos de ellos, a nosotros, resucitando a Jesús, como está escrito también en el Salmo 2: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y en cuanto a que le levantó de los muertos para nunca más volver a ver corrupción, lo dijo así: os daré las misericordias fieles de David. Por eso dice también en otro salmo: no permitirás que tu santo vea corrupción. Porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Mas aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él os anuncia perdón de pecados. Que por medio de él os anuncia perdón de pecados. Y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificados, es decir, por las obras, en él es justificado todo aquel que cree. Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. Es tremendo este mensaje del apóstol Pablo. A mí me encanta la forma en cómo Pablo puede dirigirse al pueblo y presentar un mensaje cristocéntrico. Recordamos que él se está dirigiendo en primer lugar a los judíos. Ya sabemos que esa es la forma en que Pablo trabaja. Llega primero a las sinagogas, después de ahí empieza a predicar el mensaje a todos los gentiles, pero primero empieza en la sinagoga, primero empieza en casa, ¿verdad? Podríamos decirlo de esa manera. Y el viernes nos quedamos analizando un poquito el discurso del apóstol Pablo, y veíamos que él lo separa en tres partes. La primera parte es la preparación de parte de Dios, la preparación en cuanto al corazón de parte de Dios de un pueblo y de un Salvador. Eso lo vemos en los versículos 17 y 25, está preparando los corazones para recibir el mensaje. Número 2, el mensaje propiamente dicho, en los versículos 26 al 37, y después la exhortación, el llamado, lo que nosotros llamaríamos el llamado para creer, ¿no? Para recibir la salvación que solamente es posible en Cristo Jesús, en los versículos 38 al 41. ¿Qué podríamos decir entonces respecto de la primera parte, que es la preparación de Dios, la preparación de parte de Dios de un pueblo y de un Salvador? Viene el Salvador. Bueno, esta primera parte es un recuento de los muchos beneficios de Dios sobre Israel. Eso es lo primero que estamos viendo. Desde Abraham hasta Juan el Bautista, que es el precursor del Señor Jesucristo, como ya todos nosotros lo sabemos. La síntesis de las varias etapas que comprendió este proceso de elegir y guiar al pueblo de Israel, más breve que en el discurso de Esteban, que lo vimos allá en el capítulo número 7. Pablo hace hincapié en la iniciativa de Dios de preparar a un pueblo para salvación y también en su cuidado para con ellos. La elección no es por mérito, eso lo deja bien claro el apóstol Pablo. Más bien Dios en su paciencia, eso es diferente. Dios en su paciencia, en su amor, en su misericordia, en su bondad, los soportó. Versículo número 18. Dios les hizo toda clase de provisión para su preparación al darles
en primer lugar a los padres, es decir, a los patriarcas, a los jueces, a los profetas como Samuel, a los reyes como David, al precursor del Señor Jesucristo, como Juan el Bautista, que fue Juan el Bautista. Y finalmente, después de todo este anuncio, después de toda esta forma de dirigirse al pueblo, entonces viene la presentación de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, como lo dice el libro de los Hebreos en el capítulo 1, después de hablar de muchas maneras, a través de los profetas, a través de ángeles, a través de muchos medios, ahora finalmente lo hace a través de la persona de nuestro Señor Jesucristo. Todo lo que los profetas habían anunciado, todo lo que los profetas habían anunciado se cumple en la llegada, en esta primera venida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, este Señor y Salvador que vino como Cordero de Dios, un Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, un Cordero de Dios que fue llevado al matadero, un Cordero de Dios que fue ignorado, que fue rechazado, que fue maltratado, un Cordero de Dios a quien muchos no le creyeron, pero hubo un remanente, un pequeño remanente que sí le creyó, y ese remanente es el que recibe la palabra de salvación de parte de nuestro Señor Jesucristo, y es como inicia el movimiento de esta nueva fe en Cristo Jesús, Señor nuestro, y es por eso, por ese remanente, que usted y yo hoy en día podemos creer en el Señor Jesucristo, por ese pequeño remanente. Así que en nuestros días no debe de asustarnos cuando de repente somos poquitos en la iglesia. Bueno, Dios hace cosas grandes con remanentes pequeños, siempre. A Dios no le impresionan los números, no le impresionan eso. A Dios lo que busca es que ese pequeño remanente que está ahí, ese remanente que quiere trabajar. Es el que quiere salir a llevar el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Es el que quiere hablar del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros eso es lo que salimos a hacer. Hablar en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No en nuestro propio nombre. No buscamos que las miradas se centren en nosotros, sino en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. El único en quien tenemos salvación y vida eterna. Y decíamos también la semana pasada que una de las maneras en que nosotros podemos preparar los corazones, como en esta primera parte del discurso que hace el tremendo apóstol Pablo, es cuando nosotros mismos estamos dando testimonio. Finalmente eso es lo que está haciendo Pablo, ¿no? Dando testimonio de las muchas bendiciones que Dios ha hecho a la nación de Israel, de las muchísimas bendiciones desde el inicio de los tiempos, ¿no? Desde el inicio de la nación. Dios ha bendecido grandemente a la nación de Israel. Está preparando sus corazones, y nosotros eso también es lo que hacemos. Decirle a la gente, a aquellos que no conocen de Cristo, como las maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas. No porque nosotros seamos buenos, no porque nosotros no las merezcamos, sino porque Dios es bueno. Y Dios nos ha dado su amor, ese amor que no tiene límites, ese amor que no tiene condición. Ese es el amor ágape o agapao que se dice en griego, que no tiene ninguna condición, que no tiene medida. Dios no nos ama más ni nos ama menos. Dios nos ama y punto. Dios no nos ama porque hicimos o porque no hicimos. Dios nos ama y punto, nada más. Dios no deja de amarnos cuando nosotros pecamos. Él sigue permaneciendo fiel, y en su fidelidad nos sigue amando con esa misma intensidad con que siempre nos ha amado. Dios no nos ama por lo que hacemos. Dios nos ama por lo que somos, y somos sus hijos, y de igual manera nosotros tenemos que amar a Dios, no por lo que hace, sino por lo que Él es, porque eso significaría que el día que Dios no haga, entonces dejaríamos de amarlo. Eso no es amor verdadero hacia nuestro Señor. Nosotros lo amamos por lo que Él es, y lo que Él es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Salvador, nuestro Redentor, nuestro divino Redentor, el soberano del universo, el que toma las decisiones, y la decisión que tome, esa es la correcta, esa es la perfecta, la que Él tome, la decisión que Él haga. Preparamos nuestros corazones cuando delante de ese Dios Santo nos damos cuenta de nuestra condición espiritual, que es lo que hablaba hace un momento también con mi hermano pastor Jorge Fuentes. Cuando nosotros nos damos cuenta de nuestra condición espiritual, y entonces es cuando decimos, yo voy directo al pozo, yo no merezco nada, absolutamente nada.
Pero Dios en su misericordia, en su bondad, en su amor, nos ha rescatado de ese fango cenagoso, de ese pozo maldito en donde estábamos sumidos y donde íbamos directos al infierno. Nos ha rescatado de ahí, nos ha limpiado, nos ha quitado esta ropa de harapos y nos vistió con lino fino, y no conforme con eso, entonces nos dio dones y talentos para que ahora podamos nosotros servirle a Él. Así como antes servíamos al diablo en todo lo que hacíamos, bueno, ahora servimos a Él. Ahora Él es nuestro amo, Él es nuestro soberano, y nosotros somos sus esclavos, y el esclavo no le pone condiciones al Señor. El esclavo hace lo que su Señor dice. Así que esa es la primera parte del discurso del apóstol Pablo. Después viene ahora sí el mensaje propiamente dicho. Pablo ha preparado los corazones, y en esta segunda parte es una demostración del mesianismo de nuestro Señor Jesucristo. Está presentando a Jesús como precisamente el quien concluye todo aquello, la conclusión, esa es la palabra que andaba buscando, la conclusión de todo lo que acabo de decir hace un momento, lo que dice Pablo, de todo lo que los profetas dijeron en el Antiguo Testamento. Bueno, aquí se cumple en la vida de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, el único que reúne las condiciones necesarias para que nosotros podamos ser salvos. Ni siquiera la ley, diría el apóstol Pablo, ni siquiera la ley. Nosotros ahora diríamos ni siquiera las obras, ni siquiera la religión, nada. Por favor, no crea que por ser bueno, o por lo menos más bueno que otros, porque la Biblia dice bien claro que no hay bueno ni aún uno. Pero si usted se compara con los más malos del universo, si usted se compara con Saddam Hussein, con todos los narcotraficantes y cosas por el estilo, bueno, pues por supuesto que usted puede pensar, yo no soy tan malo como ellos, yo sí me voy a ir al cielo. Pero no es así. O yo estoy en el seno de tal o cual religión, nací en tal o cual religión, entonces yo sí me voy a ir al cielo. Pues entonces eso es un error tremendo, y como lo dije la vez pasada, porque eso significaría que en lugar de tener un Dios bueno, tenemos un Dios bien malo. Porque si se trataba de estar en una religión, si se trataba solamente de portarme bien, es más, de no ser tan malo como son otros, bueno, entonces ¿para qué envió al Señor Jesucristo a sufrir lo que sufrió? A morir en una cruz, en una humillación tremenda. ¿Para qué? Si no era necesario, nada más lo importante era estar dentro de una religión y hacer cosas buenas, nada más, no ser tan malo como son otros. Pero no es así. Nosotros entendemos, por lo que enseña la santa y bendita palabra de Dios, en primer lugar, como lo dije hace un momento, no hay bueno ni aún uno, no hay. Nadie por sus propias obras, nadie, absolutamente nadie está al nivel de poderse ganar la gloria, de poderse ganar el cielo. Nadie se lo gana, nadie se lo puede ganar, que Dios lo tiene que regalar. Y lo único que uno tiene que hacer es estirar la mano y recibir ese regalo de salvación. Y el único requisito que Dios nos pide para que nosotros estiremos la mano es reconocer que lo necesitamos, que solos no podríamos obtenerlo, que tenemos una condición de pecado que no nos permite ni siquiera pensar en el nombre de Dios. Que no nos permite siquiera imaginarnos la vida, cómo será la vida con Él, porque estamos tan manchados, tan podridos, tan corrompidos por el pecado, que nunca lo podríamos lograr. Pero cuando nosotros reconocemos nuestra condición de pecado delante de Dios y clamamos de rodillas delante de Él por su perdón, entonces Dios, en ese momento, no importa lo malo que hayamos sido, no importa el daño que hayamos hecho, si realmente estamos arrepentidos de corazón, en ese momento nosotros recibimos la salvación de Dios. En ese momento Él perdona nuestros pecados y dice su palabra que va y los pone en lo más profundo de la mar. El problema es que, y dice que Él ya no se acuerda de eso, el problema es que muchos de nosotros vamos con una caña de pescar ahí donde el Señor los sepultó, donde los aventó ahí en el mar, vamos con una caña de pescar para pescarlos otra vez, valga la redundancia, queremos tenerlos otra vez, y aunque a Dios ya se le olvidó, a nosotros no, nosotros seguimos recordando, y por eso es que seguimos viviendo en esta lucha de pecado. Dios nos ha libertado, ya, dice que el pecado no se enseñorea más de nosotros, pero nosotros seguimos haciendo del pecado nuestro Señor. El día que nosotros realmente hagamos del Señor Jesucristo nuestro Señor y nuestro Salvador, entonces en ese momento podremos disfrutar de la vida
tal como Dios la tiene para nosotros, aquellos que estamos en Cristo Jesús, Señor nuestro, que no es para nada una vida color de rosa. No crea que lo estoy diciendo porque eso significa que usted va a ser entonces millonario, nunca se va a enfermar de nada, no va a tener problemas de nada. No lo estoy diciendo por eso, al contrario, va a tener más luchas, va a tener más pruebas, pero ¿sabe qué? Usted va a salir adelante de todas esas luchas, de todas esas pruebas, porque usted es más que vencedor en Cristo Jesús, Señor nuestro, porque usted todo lo puede, usted y yo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, porque si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque si el diablo nos está atacando constantemente, mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo, y Dios nos ha dotado con una armadura que nos equipa perfectamente para cualquier ataque del enemigo, en cualquiera de las áreas donde el enemigo quiera atacar. Así sea en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros sentimientos, en nuestras emociones, en nuestro pensamiento, aún en nuestro andar, en todo. La armadura de Dios nos protege, y usted puede verlo ahí en la carta del apóstol San Pablo a los Efesios, en el capítulo número 6, en los versículos del 10 al 20. Versículos del 10 al 20. Así que esa es la segunda parte del mensaje que trae este discurso del apóstol Pablo. Ya vimos la preparación de parte de Dios para el pueblo, Dios preparando el corazón del pueblo para que puedan recibir a un Salvador. Número 2, el mensaje evangélico. Jesús es el Salvador. Jesús es la solución a tu problema de condición espiritual en la que estás ahorita sumido. Jesús es la solución a tu problema, a tu condición de pudredumbre interior que tienes, tu pudredumbre del alma. Jesús es la solución, Él es la única solución. La vida es solamente posible en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la tercera parte del mensaje del apóstol Pablo, en los versículos 38 al 41, es: con todo esto, entonces te invito a que creas en el Señor Jesucristo y le entregues tu vida y lo recibas como tu Señor y tu Salvador. Y entonces tu nombre será escrito en el libro de la vida. Dios te sella con ese sello del Espíritu Santo que dice el apóstol Pablo ahí en los Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14, que hablaba de esto con mis padres hace poco. Y entonces Dios te está garantizando, que son las arras de nuestra herencia. La palabra arras significa garantía. Es la garantía de que aquel que ha confesado a Cristo como su Señor y como su Salvador es salvo y estará con Él por toda la eternidad. Ahora déjeme decirle una cosa: la vida eterna no comienza cuando usted se muere. La vida eterna comenzó en el momento en que usted recibió al Señor Jesucristo como su Señor y Salvador. Precisamente por la trascendencia de este mensaje tan importante que está predicando el apóstol Pablo, bueno, entonces es esa invitación. Y es lo que nosotros hacemos también en nuestros días, ese llamado para creer, para recibir al Señor Jesucristo. Así que si usted, amigo o amiga que nos está escuchando y que tal vez tiene tiempo escuchando este programa, o tal vez es la primera vez que lo escuchó por mera casualidad, por mera coincidencia, déjeme le digo una cosa muy importante: en el Señor no existen ni las casualidades ni existen las coincidencias. Dios preparó este momento y Dios le llama a estos citas divinas. Dios quiere que usted sea salvo. Dios quiere que nadie se pierda. Dios quiere que usted no se pierda. Dios quiere que usted le reciba ahora mismo a su Hijo Jesucristo como su Señor y como su Salvador. Y para que usted lo pueda hacer, usted necesita reconocer su condición de pecado delante de Él. Usted necesita pedirle perdón por todos los pecados que ha cometido, por su vida de pecado, por su vida apartada de Él, para que ahora se convierta en un santo del Señor. Y el santo del Señor no son los que se mueren, como enseña la religión tradicional. No existen santos que se mueren. Eso es absurdo. Nada más vean las cartas del apóstol Pablo, por favor, todos aquellos que piensan así, que hasta que alguien se muere lo pueden levantar como santo. Vean el apóstol Pablo hablándole a cualquiera de sus cartas, diciéndole, por ejemplo, a los corintios, llamados a ser santos, llamados a ser santificados. Le está hablando a personas vivas. La palabra santo significa apartado. ¿Y apartado para quién? Apartado para el Señor. Cuando usted y yo recibimos al Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, en ese momento Dios nos aparta, somos propiedad de Dios en ese momento.
Por eso es que nosotros nos convertimos en sus siervos, en sus esclavos, porque ahora somos propiedad de Él. Pero a diferencia de antes, cuando éramos propiedad del enemigo, cuando éramos propiedad de Satanás, Él nos llevaba a la perdición. Bueno, ahora nuestro Padre nos lleva a la gloria. Ya tenemos la salvación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nos está llevando a en ese camino de gloria, hasta ese día en donde Él abre esas puertas y dice: pásale, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te voy a poner. Y esa es la historia de la salvación. Así que no piense, mi amado amigo y amiga que nos escucha, que porque usted hace buenas obras no es tan malo como otros, que porque usted está en una religión, participa de esa religión, entonces usted ya con eso es salvo, porque no lo es así. Eso es lo que Pablo le está diciendo a los judíos. Ustedes piensan que porque son judíos son salvos, pues no, y con todo que el mismo Dios dice que son el pueblo de Dios. Pero aún el pueblo de Dios puede ser rechazado por Dios por cuanto ellos rechazaron al Señor y rechazaron al Señor Jesucristo. Así que el mensaje del apóstol Pablo se convierte en un mensaje tan importante en su tiempo como se convierte en un mensaje tan importante en nuestros días. Llevar el evangelio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo a todo aquel que no cree en Él, a todo aquel que está perdido, sin fe y sin esperanza. Déjeme le digo algo muy importante. A veces a los pastores no nos gusta hablar de esta parte del evangelio. Nos gusta hablar solamente de la parte bonita: Dios es bueno, Dios te ama, Dios te perdona, lo cual es cierto y hay que decirlo. Pero déjeme le digo otra cosa: el hombre es responsable de la decisión que toma delante de esta oferta de salvación de Dios. Y entonces cuando el hombre rechaza esta salvación de Dios, la rechaza abiertamente, entonces está firmando su sentencia de muerte. Va a ir directo al infierno, no importa las obras buenas que haga. La santa palabra de Dios dice que Él es solamente, la salvación es posible a través de Cristo Jesús, y que solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Jesucristo hombre. Solamente uno, no dos, no tres, no nadie más. Solamente Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres, y solamente en Cristo hay salvación y vida eterna. Ese es el mensaje del apóstol Pablo. Pablo va a fundamentar, como dije hace un momento, su mensaje en muchas escrituras, pero particularmente de esta última parte va a recurrir, por ejemplo, a la promesa. Va a decir, bueno, este Jesús es la continuación, la consumación del pacto davídico. Se da aquí el pacto davídico, aquel que se inició allá en segundo libro de Samuel, capítulo 7, cuando el Señor le promete a David que siempre habrá alguien de su descendencia en el trono. Bueno, este es Jesucristo, quien viene y cumple ya toda la ley. Y entonces se convierte ahora el tema favorito del apóstol Pablo y de la iglesia primitiva, se va a convertir ahora en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Esa es la evidencia de que todo lo que se había dicho, todo esto es verdad. Déjeme ver cuánto me queda. Bueno, todavía me queda ahí unos 2 minutitos. Por ejemplo, nosotros vemos ahí en 1 Corintios capítulo 15, versículos 12 al 18, y creo que con esto ya estoy por terminar. Dice así: pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, como dicen algunos entre vosotros que no hay, que no hay resurrección de muertos. Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también nuestra fe. Y somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Se convierte entonces en el tema favorito de la iglesia primitiva, en el tema central de la iglesia primitiva, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Se da cuenta, ya ni siquiera son las obras de nuestro Señor Jesucristo, es su resurrección, la evidencia de que Él es el Mesías esperado y que Él es el Salvador de nuestras vidas. Y bueno, con esto vamos a terminar por el día de hoy. Antes de irnos, también queremos recordarles que vengan, conozcan la librería cristiana Vida Nueva. Está ubicada en el 2909 al norte de la Central Avenue en Chicago, Illinois. 2909
09 al norte de la Central Avenue en Chicago, Illinois, con el teléfono 773-481-2554. Lo voy a decir más despacio. 773-481-2554. Y créame cuando le digo que usted aquí puede formar su biblioteca completa. Usted va a venir a una librería que es grande, bien surtida y bien atendida por nuestro amado hermano pastor Gregorio Gallegos, quien siempre lo va a recibir con una sonrisa, siempre lo va a recibir con un trato muy amable como merece un hijo de Dios. Así que venga a la librería y ya con esto nos despedimos. Queremos también recordarles que nos puede sintonizar el próximo viernes de 1 a 1:30 de la tarde aquí en Radiovisión. Mientras tanto lo dejamos con la buena programación de Radiovisión, la frecuencia que te bendice. Que tengan una excelente semana y que el Señor les bendiga abundantemente. Hasta la próxima.